Hola, mi nombre es Fabián Andrés Cerquera y junto con mi compañero Oscar Gil daremos una explicación de los modelos económicos implementados en la sociedad a través de la historia. Para ello empezaremos a hablar en los modelos económicos implementados en la antigua. Eh, para esta época data del siglo V, en los años 4000 antes de Cristo. Para esta época la actividad principal que se presentaba era la agricultura, aunque inicialmente lo que se buscaba era el autoabastecimiento, es decir, producir lo que se necesitaba para consumir y mantener los pueblos sin hambre. Eh, es evidente que para esta época, aparte de la agricultura, también surgió otro modelo que es la ganadería. Entonces, eh, al incrementar la producción, o sea, al haber excedentes de producción, entonces empezaron a haber intercambios de materia prima o de productos agrícolas. A este intercambio se le denominó trueque. Más adelante resurge lo que es la moneda, lo que le da un gran impulso a la economía, que en los avances en la agricultura da también paso a lo que es la artesanía, lo que permite aún más aumentar lo que son los trueques o los intercambios de moneda. La agricultura era la principal fuente de riqueza. Entonces, en esta época, estamos hablando de en los territorios de Mesopotamia, estaba rodeada de ríos, lo que producía en épocas de lluvia inundaciones a las tierras agrícolas y esto dañaba sus productos. Para ello entonces se implementó mano de obra para hacer sistemas de riego que en caso de inundaciones el agua pudiera recorrer los territorios agrícolas sin causar daño alguno. Para esta época se presentó muy poco lo que fue la lo que fue los temas de minería eran muy escasos, por lo cual solamente los temas que más llamaron la atención fueron los de la agricultura. Y gracias a esto, la agricultura se lograba mantener a los pueblos y en especial lo que era a los reyes y sacerdotes, que eran los encargados de las tierras y eran los que entregaban las tierras agrícolas a soldados para que ellos pusieran a esclavos a producirlas. El siguiente modelo que vamos a explicar es el modelo mercantilista. A este modelo data de los siglos XVI, XVII y a principios del siglo XVIII, lo que denominamos la Edad Moderna. En esta época se denomina que un país es rico aquel que logra acumular mayor cantidad de materiales preciosos, en especial el oro y la plata. Una de las características principales de este modelo económico era la acumulación de riqueza, o sea que entre más lograra mantener o guardar estos materiales preciosos, más rico se consideraba este país. El otro factor era el Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza, es decir, lograr que poco se produzca lo que son importaciones y que se genere más lo que son exportaciones. Aunque se prohíbe lo que es la exportación de materiales preciosos, eso no se lograba exportar, solo se lograba exportar lo que eran productos agrícolas. En ese sistema se controlaba lo que era la moneda local, se colocaba impuestos a las importaciones, se lograba un control de los recursos naturales, subsidios y beneficios
para la facilidad de la producción de las tierras agrícolas. Fomentaba el crecimiento de la producción trabajadora. Tener una mano de obra barata ayudaba al país a ser más competitivo a nivel internacional. Los privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local. El siguiente modelo que vamos a hablar es de la fisiocracia. La fisiocracia es una corriente de pensamiento económico fundada en el siglo XVIII. Nace como respuesta al mercantilismo y su ideología. Basa la riqueza de la producción derivada de la tierra y que solo la agricultura producía más de lo necesario para que no existiera el desempleo. Es de suma importancia el libre cambio, es decir, poder intercambiar con diferentes territorios sin necesidad de tantos impuestos que existían en la época cuando estaba el mercantilismo, pues que solo lograba que no fueran de exportación los materiales preciosos. En este entonces el Estado se consideraba algo inútil, porque la tierra era la necesaria que producía lo que se requería para poder vivir. Los agricultores eran los únicos que podían generar riqueza al encontrarse en la misma tierra. Los trabajadores artesanos, comerciantes, estos eran los que transformaban lo que producían los agricultores, más no eran lo que producían riqueza. Entonces, la tierra es la que produce el alimento, ya sea para criar o ya sea para sembrar productos agrícolas. Entonces, estos dos modelos, ambos generan dinero, con el que se pagan las manufacturas, y toda riqueza que sale de la tierra es la tierra la única fuente de riqueza. Entonces por eso decía que el Estado es algo innecesario. El modelo económico clásico. Este modelo data de los años de 1976, cuando se publicó la obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Se basa en el libre comercio, en el libre mercado, y es la forma natural del funcionamiento de la economía, y esta produce progreso y prosperidad. Los principios básicos que se basan en este modelo económico, el clásico, es el libre mercado. El gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. Los precios se ajustan de manera natural al alza o a la baja, incluyendo los salarios de los empleados. El valor es un bien determinado por la cantidad de trabajo que se realiza en producirlo. Es decir, el precio de un producto se basaba en el tiempo que determinaba, el tiempo que se demoraba una persona en realizarlo. Lo que hoy en día no es así, porque hoy en día se le agravan más costos, lo que aumenta su precio. Su desarrollo posterior se vio marcado en la época donde el capitalismo era el sistema económico dominante y la revolución industrial generaba importantes cambios socioeconómicos. Entonces este periodo se vio marcado bajo las teorías de Adam Smith. El modelo clásico, el modelo neoclásico, data a finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Empezó lo que fue la llamada escuela neoclásica de la economía. Este modelo se basa en tres principios básicos, en el que el productor y el consumidor son racionales. Es decir, que si la demanda de un producto disminuye, su precio aumenta. Y si la demanda del producto crece,
su, su precio disminuye. Eh, las personas buscan maximizar la utilidad y satisfacción cuando consumen los bienes y servicios. Las personas y empresas actúan de manera independiente basándose en la información completa y relevante que existe. El modelo económico keynesiano. Este modelo económico surge a través de las ideas de John Maynard Keynes, en el cual decía que la inversión del Estado en obras públicas ayuda a las empresas más dinámicas, asegura el empleo a costa de aumentar el déficit público. Más gastos que ingresos. ¿Esto que produce? Que a futuro eh, hayan problemas económicos en la sociedad. Entonces, la creación de puestos de trabajo y absorción de la reducción del paro. Aumenta la renta familiar disponible, crecimiento del consumo, crecimiento de la producción de bienes y servicios, aumentan los impuestos indirectos y gravan el consumo. Este modelo económico, pues, según sus críticos, a futuro es un problema para la sociedad, lo cual no es muy estable porque lo que trata es de que el Estado meta la mano y mantenga la economía. Buenas tardes, estoy con mi compañero Fabián Cerquera con el tema de modelos económicos para la materia de fundamentos de economía. Anteriormente le explicó ciertos modelos económicos, yo voy a continuar con estos modelos económicos, el cual voy a agrupar en un solo grupo para reducir el tiempo de la presentación, lo que es el modelo económico marxista junto al modelo económico comunista y el del socialismo. Entonces entendemos que el modelo marxista se sitúa a mediados del siglo XIX, donde sus creadores son Karl Marx y Friedrich Engels, donde afirman que el sistema del capitalismo es una idea errónea para un sistema económico de una sociedad. Este tema se popularizó mucho con la obra de Karl Marx llamada El Capital del año 1867. Tenemos como características del marxismo que es una sociedad igualitaria, todos deben tener lo mismo. Eh, Pretenden abolir la propiedad privada, quiere decir que todos los bienes sean públicos, sean del Estado, para que no haya una intervención de modelos capitalistas, que eso es lo que hace que la propiedad sea privada. Tiende a que el valor de trabajo se mide por horas de producción, a más horas hombre de producción, más valiosa es la producción. Es una definición que tuvo Marx en su teoría del valor del trabajo. Tenemos también que aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que es directamente necesario. Una de las ideas también reconocidas de este modelo económico. Voy a pasar de una vez al del comunismo, que también, pues digamos que lo que es el comunismo y el socialismo se desprende de esta idea de Karl Marx. Esa idea del comunismo surge como una crítica al capitalismo, que promovía la acumulación del capital como mecanismo para generar una riqueza. Entonces, según la teoría de Marx, existió el denominado comunismo primitivo cuando los seres humanos se dedicaban a la caza y a la recolección. En estos tiempos la propiedad era comunitaria y solo cuando nuestra especie comenzó a practicar el sedentarismo se pudo iniciar la acumulación de capital y la propiedad privada. Mm, Esta idea del comunismo tiene unas características que son principales. Primero, podemos ver que hace mucho tiempo en Europa, Europa y Asia, cuando la URSS era un sistema, eh, se podría decir, social comunista, donde albergaba lo que hoy en día son muchos países desprendidos de esta ya extinta Unión Soviética, se practicaba el comunismo como una idea de un modelo económico que al final no dio resultados como tal.
Características principales, como les comentaba, se fundamenta en el marxismo, aspira a que una sociedad donde se eliminen las clases sociales, o sea, que no haya una clasificación como por estratos. Por poner un ejemplo, acá, digamos, diciendo en Colombia, no existen personas que tengan mayores privilegios unas a otras. No admite el pluralismo político, quiere decir que solo un gobierno es el que manda en una sociedad. Lo comparo como una especie de dictadura donde se aferra a alguien y allí va a empezar a delegar, pues hasta que haya prácticamente un golpe de Estado. Voy a pasar de una vez al socialismo también, que pues, como comentaba anteriormente, tiene unas características similares a la del comunismo. Su base es la propiedad colectiva en los medios de producción y distribución, buscando el bien social, entre comillas, es una idea que ellos tienen. La riqueza no debe recaer sobre los empleadores capitalistas, sino debe caer, debe estar repartida de forma igualitaria, eliminando la diferencia de clases sociales. Lo que comentaba es una idea anticapitalista. Entonces, esas tres ideas anteriores buscan erradicar el capitalismo y que todo sea de la sociedad, entre comillas, del bien público y que a todo mundo se le dictamine, se le ofrezca algo igual para todos. Las desventajas de esto es que, pues, digamos, mm, no se, no serviría mucho se prepararse académicamente ni tener muchos logros, porque al final de cuentas usted va a ser igual a cualquier otra persona. Entonces, digamos que no es un sistema económico muy, la verdad, que sea muy rentable. Entre algunas desventajas, podría privilegiar la búsqueda de la igualdad por encima de la meritocracia, lo que les comentaba. Esto podría espantar el capital humano. Garantizar el acceso universal a los derechos básicos tiene un costo y, en consecuencia, una mayor presión física. Eso podría espantar la inversión extranjera. Estos modelos socialistas, comunistas, pues, de alguna u otra manera quieren espantar al capitalismo, que no haya una inversión sobre el país, sino que todo se produzca directamente desde el mismo. Pasamos al capitalismo. Este capitalismo, pues, es una idea tal cual contraria a lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, porque busca tener una propiedad privada, o sea, la propiedad privada, así sea de otro país, que ya llegue a cierto país, crezca, surja, entonces se puede tener unas características de libertad de empresa, mercado competitivo. Les defino eh, el tema del capitalismo, un sistema económico, social basado en los medios de producción que deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente al capital y el capital sirve como fuente para generar riqueza. En este sistema de capitalismo sí se debe tener unos modelos de estratificación, una clasificación social, porque digamos que esta es la idea del capitalismo, o sea, que la gente surja, cree empresas, se vuelvan ricos, distribuya sus productos y debe haber un modelo económico en el cual se estratifique al personal, a la sociedad, mejor dicho. Entonces, bueno, voy a pasar acá al capitalismo. El progresismo, eso también es otro modelo económico que tenemos acá, es una ideología política enmarcada dentro de la riqueza democrática. Sus principios postulados son la igualdad, la defensa de las libertades personales y la intervención económica. Se considera como el avance hacia la igualdad económica, entre comillas, legalización de numerosos derechos prohibidos o muy restringidos, como por ejemplo legalización del aborto, eutanasia, experienciación del consumo de drogas. Esto es un modelo que bien o mal se está hoy en día avanzado bastante y que ya en varios países se ha aplicado muchas características de este modelo. Tiene una economía mixta, por lo general es una ideología progresista, defiende que existan empresas privadas que convivan con el ente público, dejando así parte de la producción económica en manos de particulares y otra parte en manos del Estado. No quiere erradicar, o sea, no quiere decir que vamos a erradicar todo el capitalismo, no, pero tampoco quiere decir que es una sociedad totalmente socialista. Entonces es una mezcla entre muchos modelos. Tiene también igualdad, es un valor supremo. Todas las políticas estatales han de ir en búsqueda de la igualdad.
busca la población a nivel económico y social, citando la libertad como un valor secundario. Bueno, voy a pasar de este al neoliberalismo. El neoliberalismo pues, se evidencia por primera vez en el año 38 con el economista alemán Woodstock y a través del liberalismo dicha economía busca el hallazgo de una estrategia que permite encontrar nuevas vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado. Sus principios radican entre la libertad absoluta, la defensa de la propiedad privada, predominio pleno del mercado, individualismo, libre mercado, orden político, peso mínimo del Estado. Este es como una parte de este. Tenemos acá pues nuestra cibergrafía donde sacamos la mayoría de la información. Está toda alojada en estos links. Les recuerdo, mi nombre es Oscar Gil, estoy con mi compañero Fabián Cerquera para la materia de Fundamentos de Economía en la Universidad de la UNC. Muchas gracias.